Hola, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez, un martes más de Ser y Parecer, con una invitada preciosa, maravillosa, que yo desde el primer día de enero de este año, yo dije, necesito tener a Karina aquí conmigo para que me ayude a organizarme y estoy segura que ustedes también van a disfrutar mucho de esta conversación porque todos tenemos muchos retos, todos tenemos muchos ideales, muchos objetivos que sobre todo queremos desarrollar de la mejor manera. Y hoy vamos a conversar con Karina de la importancia del tiempo, de que definitivamente el tiempo es oro y cómo tenemos que aprender a hacer que nos rinda, porque nada más tenemos días de 24 horas. Y pues la idea es que las podamos multiplicar, siendo bien efectivos, siendo bien conscientes de todo lo que de todo lo que queremos hacer con nuestras vidas. Karina, buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Irene, ¿cómo estás? Pues ya te digo, con muchas ganas de recibirte en el programa. Por dicha se nos hizo, porque la vez pasada tuve que Sí. cancelar por circunstancias que siempre se presentan, pero bueno, hoy sí es el día en que Bueno, yo más que nadie, para mí es sí, un placer que me hayas invitado y estar aquí contigo, ¿verdad? Y poder conversar esta noche. Es un privilegio para mí que me hayas muchas invitado, así que gracias. realmente estoy muy entusiasmada de poder conversar contigo y de este tema tan interesante, un tema que siempre da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y todos tenemos algo que decir al respecto, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Así que es un tema Pero interesante. hoy va a ser todo positivo porque a todos nos interesa arrancar. Correcto. Bueno, quiero contarles, quiero recordarles que este es el programa Ser y Parecer, el único programa en Costa Rica dirigido a crear imagen pública y marca personal. Por eso les traigo estos temas tan importantes para el desarrollo del liderazgo de cada uno de nosotros. Yo soy formadora en imagen pública y he diseñado la imagen de políticos, de deportistas de alto rendimiento, de empresarios de alto nivel y profesionales todos, de manera que es un tema que por supuesto a todos nos interesa, sacarle el máximo provecho en todo momento y en todo lugar. Soy Irene Jara y pueden encontrarme en mis redes, tanto en mi página web, irenejara.com, como en mi página de Facebook y mi página de LinkedIn. También quiero recordarles que cada mes les ofrezco de diferentes tipos de talleres con títulos interesantísimos. Últimamente he estado dando de la imagen política con muy buen éxito y las personas que los están recibiendo pues les está gustando muchísimo la temática, pero sobre todo la información tan puntual que están recibiendo cada uno de ellos. Entre todos los cursos que ofrezco sobre marca personal, imagen y protocolo en la virtualidad, etiqueta en la mesa, manuales de vestimenta para empresa, por supuesto, imagen política y deportiva, y por lo que les invito a que hagan su cita para que hagan esa auditoría de imagen y que recuerden que es una inversión para toda la vida. Mi agradecimiento a Guapa Fashion Boutique y a Cosméticos Palladio porque hacen que este programa sea una realidad semana con semana. Y les recuerdo también que estamos en Voces por Media Calle. Es el primer, único canal virtual en Costa Rica. Somos una multiplataforma donde ya vamos a estar en otras redes sociales llegando a cada uno de ustedes. Y con el lema, donde la comunicación no tiene fronteras, nos enfocamos a ofrecer temas de información, de formación y entretenimiento, con programas interesantísimos de historia, de política, de deportes, entrevistas, tenemos humor, tenemos operación personal, ya son música, ya tenemos más de 30 programas al aire ininterrumpidamente, de manera que les invito a que sean parte de Voces por Media Calle, le den
clic a la campanita para que les estén recordando cuando los diferentes programas están al aire con los otros compañeros productores, y también que recuerden que los programas quedan grabados para que ustedes los puedan volver a compartir, para que los puedan volver a chequear. Por ejemplo, el tema de esta noche, para tomar apuntes y si algo se les pasó, se lo compartan a diferentes personas y que podamos seguir creciendo con el favor de ustedes. Entonces, sin preámbulos, quiero contarles quién es mi invitada de esta noche, que ya tenemos rato de conocernos y que nos conocimos en circunstancias muy bonitas, muy interesantes, como mentoras internacionales, apoyando a la mujer, ¿verdad? Parte del estandarte de nosotras, que es empoderando y acercando a la mujer a las posibilidades de riqueza. Entonces, es un placer presentarles a Karina Murcia. Ella es ingeniera industrial con maestría en emprendimiento e innovación. Tiene un posgrado en dirección de empresas hoteleras y certificación internacional en wellness coaching. Es cofundadora de Kaining Group y creadora del programa de asistencia a la carta para pymes y emprendedores. Y la empresa se llama Scalap. Además de creadora del programa de wellness corporativo denominado Wellness App. Capacitadora acreditada en las áreas de supervisión y gestión empresarial, habilidades interpersonales, finanzas, emprendedurismo, turismo y administración efectiva del tiempo. Mentora de programas internacionales y business coach. Y entre otras cosas, ¿verdad? Que tiene más de 10 años de asesorar cientos de empresas en diferentes fases de desarrollo, como asesora y mentora en temáticas como desarrollo de modelos de negocios sostenibles, aspectos financieros y de marketing, planificación estratégica y de continuidad de negocio, design thinking, entre otras cosas. Pero esta noche vamos a sacarle provecho con todos sus conocimientos que tiene acerca de pues cómo podemos hacer efectiva nuestra administración del tiempo. Karina, ¿cómo quieres? Gracias Irene por esa presentación. Bien, me gustaría iniciar con que pensemos en la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo, cómo puedes ser tú, más productivo sin estresarte? Bueno, empezando por ahí. Sí, y mira, eso a veces resulta una pregunta sencilla de mencionar, pero difícil de responder, ¿verdad? También quisiera dejarles en mente una frase de Mark Van Doren. Me encanta esta frase porque dice que hay una cosa que podemos hacer y las personas más felices son aquellas que la pueden hacer hasta el límite de sus capacidades. ¿Qué es esto? Ser plenamente conscientes. Podemos estar aquí, ahora, con plenitud y podemos prestar nuestra atención a la oportunidad que tenemos delante. Esto, aunque parezca sencillo, a veces es complicado vivir en el aquí y el ahora y estar plenamente conscientes en lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, tenemos que partir de eso. Cada cosa que hacemos en nuestra vida, tenemos que dedicarle atención plena, ¿verdad? De ahí viene un poco aquello que muchos dicen, yo soy multitasking, ¿verdad? Y a veces eso es como un logro, ¿verdad? Como una gran capacidad. Pero en realidad está demostrado que no podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo y hacerlas con buena calidad. Entonces es importante, ¿sí? Sí podríamos, pero verdad, otra cosa es que nos queden bien. Y eso es parte como de ir quitando los esquemas culturales que nos habían impuesto, ¿verdad? Que entre más hago, más hago. Pero no, ahorita por las circunstancias de los tiempos que nos ha cambiado tanto, creo que tenemos que ser más racionales en analizar, bueno, primero el asunto de las prioridades, qué es más importante, qué es urgente. Y saber entonces hacer un buen esquema del día. Por ahí, bueno, yo tengo, por ejemplo,
una disyuntiva, porque todos ahorita trabajamos no solamente con la computadora, sino con el teléfono. Y constantemente, no necesariamente estamos que atendiendo asuntos personales, sino que estamos atendiendo asuntos profesionales también por el teléfono. Entonces son dos herramientas que tenemos que estar manejando de manera simultánea. Por ahí nos decían antes que teníamos que hacer objetivos mensuales, semanales y diarios, y tratar de irlos priorizando. ¿Esto se mantiene todavía? ¿Es una buena práctica o qué se estila ahora? Sigue siendo una buena práctica, ¿verdad? De hecho, como seres humanos debemos fijarnos metas. Sí, el día a día necesita tener metas claras, ¿verdad? Sí. Y debemos tener metas de diferentes niveles. Como tú bien decías, podemos tener metas mensuales, metas semanales y metas diarias. Pero algo que sí es importante es que no basta con hacer un to-do list, porque muchas veces lo que hacemos es tomar una agenda electrónica o una agenda en papel y hacer un to-do list. Todo enumerar, lo que se nos ocurra. Enumerar todo lo que quiero hacer en ese día, ¿verdad? Pero en realidad... De ahí es cuando terminamos estresados. Exactamente, porque no lo estamos haciendo correctamente, ¿verdad? Y entonces llegamos a sentir que tenemos demasiadas cosas que hacer o de qué ocuparnos y el tiempo no es suficiente para hacerlas todas. Entonces, por ahí hay como diferentes corrientes de pensamiento que hablan acerca de establecer prioridades, de establecer qué es urgente, pero en realidad la raíz de todo el tema de la organización eficiente del tiempo es otra, y esa la vamos a ir descubriendo a medida que vayamos conversando esta noche. Maravilloso, porque fíjate que como seres integrales que somos, no solamente podemos pensar en la parte laboral, tenemos que pensar en mí misma, en quién soy yo como familia, cuál es el entorno mío y entonces cuáles son todas esas divisiones de tiempo que tengo que tener para cada una de ellas. Y todas tienen que salir airosas en 24 horas. Correcto. Entonces, si querés, empezamos a contar. De acuerdo. Sí, de hecho, lo que tú decías, no tenemos más de 24 horas. Aunque quisiéramos tener 36 horas en el día, eso es imposible. Entonces, debemos de centrarnos en los recursos de los cuales disponemos. Un recurso es el tiempo, y el tiempo que tenemos en un día son 24 horas. Como tú bien decías, tenemos que dividirlo en diferentes actividades. No todas son de trabajo. También tenemos actividades personales y familiares que debemos atender a lo largo del día. Entonces, aquí surge una paradoja, y es que las personas tienen una calidad de vida mejor en estos tiempos, pero al mismo tiempo está aumentando sus niveles de estrés al aceptar encargarse de más cosas de las que les permiten sus recursos. Y ahí surge la paradoja, ¿verdad? Quizá comparado con tiempo anterior, la calidad de vida nuestra puede ser mejor que antes. Tenemos a disposición cosas que antes no tenían, digamos, generaciones anteriores. Pero la situación es que la demanda, la multitud de opciones y oportunidades nos trae la presión de la elección y la toma de decisiones. Entonces, la búsqueda de la fórmula para mejorar la situación de algún modo hace que muchas personas estén sumidas en la frustración y en la perplejidad por esto, ¿verdad? Porque no hayan que decidir qué es importante, qué hago primero, qué hago después. Entonces debemos entender que también ha cambiado la forma en que trabajamos. Tú mencionabas al inicio, ahora trabajamos de forma diferente. El home office ya se volvió casi una regla, ¿verdad? Por más de un año. Entonces ya no tiene unos límites definidos el trabajo. De manera que la naturaleza real... La casa, la familia, los niños, la comida, el trabajo, todo está aquí en este espacio que nos rodea a cada uno. Es correcto. Entonces, la naturaleza real de nuestros trabajos ha cambiado de una forma espectacular y rápida que nuestra preparación y nuestra capacidad para encargarnos del trabajo. O sea, la naturaleza del trabajo ha cambiado más rápido que nuestra propia capacidad o preparación para encargarnos de ese trabajo. De manera que esto que tenemos ahora, ¿verdad? Una plataforma de videoconferencia es tecnología de la comunicación. Y esas tecnologías están en constante renovación.
Entonces, ¿qué sucede? Que han agrandado de manera exponencial la ausencia de límites claros para nuestros compromisos y nuestras vidas. Y eso es algo que nos afecta, ¿verdad? Algo que hace que nos resulte insuficiente el tiempo para poder lidiar con todos nuestros compromisos. Ahora, algo que tenemos que tener claro es que si hay algo constante es el cambio. Entonces nuestro trabajo y nuestra vida no va a parar de cambiar. Si no pensemos en esto, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado un cambio significativo en nuestra vida personal durante el último año? Todos. Todos, ¿verdad? Entonces, 180 grados. Correcto. Y todos, si pudiéramos mantener un mayor control de nuestra vida en general, quizás fuéramos capaces de crear un ritmo y un sistema para poder controlar nuestra vida que nos permita cierta estabilidad y relajación. Y ahí está la clave, que el tener varias actividades que atender no debería generar estrés, no debería de generar inestabilidad. Al contrario, ¿verdad? Deberíamos de poder lidiar con eso al grado de sentirnos estables y relajados y contentos, ¿verdad? Por eso la primera frase con la que comencé hablaba de las personas más felices. De repente la felicidad se ve como algo hasta cierto grado como inalcanzable o algo que quizás nunca llega, ¿verdad? Pero en realidad es importante que nosotros partamos de la base de que para poder ser felices el estrés no debería estar presente, ¿verdad? Y que podemos ser productivos sin tener que estresarnos demasiado. Algo que debemos de aceptar y no debemos pelearnos con esa realidad es el cambio. Hay personas que muchas veces no soportan, que tienen un to-do list y dentro del día suceden cosas que cambian todo lo que teníamos que hacer. Claro. ¿Qué hago entonces? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago para que no me pase eso? Diría alguien. Pero en realidad eso va a pasar porque lo único permanente es el cambio. Todas las imponderables que también tenemos que tener capacidad de asumirlos. Sí, y que las organizaciones, la familia, por ejemplo, es una organización. La empresa en la que nosotros laboramos o si tenemos una empresa propia es otra organización. Entonces, las organizaciones en general viven en un estado de metamorfosis constante. No están estáticas, ¿verdad? Entonces, como profesionales, es más que nunca un agente libre que cambia de profesión como sus padres cambiaban de empleo en otra época. Es decir, actualmente, como profesionales, nosotros cambiamos de profesión, por así decirlo, en el sentido que el mercado laboral nos demanda ajustarnos a diferentes requerimientos y que tenemos que ser de alguna forma versátiles. Eso no nos sucedía a nuestros padres seguramente o a nuestros abuelos, pero en la actualidad es algo con lo que tenemos que lidiar y sobre todo por la tecnología que tenemos disponible que cambia tan vertiginosamente que a veces nos cuesta llevar el paso. Entonces, esa velocidad de los cambios en nuestras culturas, en nuestro modo de vida, en las tecnologías, generan que todos como individuos sintamos una creciente necesidad de controlar más las situaciones personales exclusivas y con más frecuencia. Entonces, hoy más que nunca sentimos esa necesidad de controlar en qué empleamos el tiempo y cómo organizamos nuestras vidas en general. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Tener en cuenta eso, de que no podemos pelearnos con el cambio. El cambio va a estar ahí siempre, pero hay algo interesante que debemos entender, y es que el caos no es el problema. El verdadero juego consiste en cuánto se tarda en encontrar la coherencia, ¿sí? O sea, el caos va a existir siempre, pero el problema no es ese, sino que nosotros debemos ser capaces de lograr que ese caos se convierta en algo más coherente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a comenzar a ver por qué fracasamos en la gestión de nuestro tiempo y en organizarnos, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque a todos, sin excepción, nos ha sucedido que en algún momento hemos sentido descontrol y que no logramos hacer todo lo que quisiéramos hacer en un día, en una semana o en un mes. De acuerdo. Porque, bueno, estamos viviendo circunstancias que inclusive hay muchas personas, bueno, y me cuento porque ya hasta me puse a emprender en habilidades ahí diferentes que tengo y me ha gustado la experiencia, pero entonces tenemos que sacar
tiempo, aparte de lo que hacemos normalmente o profesionalmente, para dedicarnos a esas otras cosas. Y que eso, en vez de generarnos estrés, que nos dé motivación. Y bueno, y ahorita, aunado a todos estos conocimientos tuyos también del wellness, tan importante, entonces, y ahorita que estamos viviendo total situación de caos, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos para empezar a organizarnos? Bueno, comencemos por entender por qué es que no logramos hacerlo. Ok, ¿verdad? Yo aquí estoy con mi libreta y papel. Perfecto. Uno de los motivos es los compromisos diarios. Es decir, de una hora para otra se dan distracciones que impiden la atención debida en los niveles más elevados. A todos nos pasa una llamada telefónica, un mensaje, un correo electrónico o alguien de la familia, hoy que mucha gente está haciendo home, ¿verdad? Incluso hasta las mascotas pueden generar una distracción que impidan que demos esa atención debida, ¿verdad? A los niveles más elevados. También otro motivo es cómo nos organizamos a nivel personal, ¿verdad? El sistema organizativo que tenemos no es eficaz, ¿verdad? Entonces provoca esa resistencia a emprender proyectos y objetivos aún mayores. De repente esta palabra procrastinar se vuelve muy común en nosotros. Y hay personas que tienen que lidiar a un nivel bien alto con el estar procrastinando permanentemente, es decir, dejando para después, porque surgió una distracción y entonces en lugar de obviar la distracción, cuando es posible, ¿verdad? Continúan en esa distracción y empiezan a invertir demasiado tiempo. Entonces lo que estaban haciendo para cumplir sus metas diarias o sus metas semanales y mensuales, resulta que quedó para después. Y ese después se puede volver tan extenso o tan largo como nosotros lo permitamos al dejar que las distracciones queden ahí mucho tiempo con nosotros. También otro motivo es que los niveles y los valores, cuando están claros, elevan la barrera de nuestras normas. ¿Qué quiero decir esto? Que hace que reparemos en muchas otras cosas que hay que cambiar. Entonces, el tema es que nosotros tenemos un esquema de valores y creencias como seres humanos, que viene determinada de alguna forma de nuestra infancia. Entonces, si nosotros no reconocemos dentro de esas creencias y esos valores que es importante que nosotros establezcamos una mejor organización en nuestra vida, no lo vamos a hacer por más cursos de organización del tiempo que tomemos. Eso es un hecho. Es como cuando tú mencionabas el wellness, alguien quiere cambiar su estilo de vida. Hay muchas personas que van al gimnasio, cambian su dieta, pero no se ve un cambio significativo en ellas. ¿Por qué? Porque realmente no han interiorizado en sus creencias y valores la importancia que tiene para ellos lograr eso. Entonces, en nuestro caso, un motivo es que nosotros no estemos decididos desde nuestro esquema de valores a cambiar lo que sea necesario para organizarnos mejor durante el día, la semana y el mes. Entonces, quisiera yo ponerles una analogía, y es esta. El agua. ¿Qué sucede con el agua? Si ustedes, por ejemplo, dejan caer una piedrita en el agua se perturba y empezamos a ver esos círculos concéntricos de cómo el agua se perturba. Pero luego de unos segundos o minutos, dependiendo de qué tan grande fue el impacto, el agua empieza a volver a la estabilidad, a la normalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de ser como el agua, nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de que aunque haya una distracción o una interrupción en nuestra rutina, debemos tener la capacidad de volver rápidamente a un estado de calma y estabilidad en lo que ya estábamos haciendo. Y también tiene que ver con el estrés. Muchas veces cuando no logramos las cosas, nos sentimos en un estado de caos que nos genera ansiedad. Y esa ansiedad, en lugar de ayudarnos a organizarnos mejor, sucede todo lo contrario. Entonces nos sentimos en permanente caos y en lugar de hacer más actividades, estamos siendo menos productivos. Entonces debemos de recordar de que también parte de la atención plena es eso, de que las distracciones van a existir, no las podemos eliminar,
pero lo que sí tenemos que tener y entrenar es nuestra capacidad de ser como el agua, de volver a esa estabilidad, ¿verdad? Entonces, el agua se le puede obligar a cambiar su curso, pero no se frustra. Esa es la clave, que no debemos frustrarnos si ocurren demasiadas distracciones. Esa es la primera clave que puedo darles con respecto a la organización del tiempo, en que nuestra mente debe ser como el agua. Ayudarnos también un poquito en el manejo ambiental, ¿verdad? ¿Dónde estamos? La música, la ambientación, la luz, si es caliente, si es muy frío, el espacio donde estamos trabajando, ¿verdad? Que esos pueden presentarse distractores, que tenemos a las mascotas muy cerca. Claro. El camión de repartidor que pasa a la par de la ventana, ayudarnos también un poquito con diseñar mejor nuestros espacios. Claro, y debemos también ser flexibles, porque es mentira que no va a haber una distracción, siempre va a haber alguna distracción. Que ese es un punto cultural importante, ¿verdad? Todos estamos sabidos, estamos entendidos que estamos trabajando en la casa. Entonces, desde ese punto de vista original, o sea, sí se permite que el perro ladre, sí se permite que de un pronto a otro pasaron el camión de los bomberos. Hay distracciones normales porque estamos en nuestras casas y estamos adaptando nuestros espacios más íntimos pues al ambiente laboral. Claro, y aún que no estuviéramos en casa. Y eso que nos ayude también a bajar el estrés, ¿verdad? O sea, ya lo entendimos. A todos nos puede pasar eso en cualquier momento. Exacto. Entonces, ahora, organizarnos con eficacia. Esa es la consigna, ¿verdad? Ajá. Entonces, si cada uno de nosotros que quizás estamos viendo en este momento, sentimos que estamos muy lejos de parecernos al agua, ¿verdad? Que es imperturbable, por decir así, y empezamos a sentir que no tenemos ningún control. Y empezamos a sentir que no tenemos ningún control, estamos tensos, descentrados, quizás aburridos o atascados. Entonces hay una metodología que es muy eficaz. Y de hecho su nombre lleva esa palabra, eficacia. Es organízate con eficacia, ¿verdad? Esto te ayuda a recuperar esa mente como el agua y hacer que todos tus recursos y facultades funcionen en un mismo nivel o en tu máximo nivel. Entonces, me gustaría que hagamos un ejercicio, Irene, ¿te parece? Claro, por favor. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pensar todos en un proyecto o en una situación que más ocupa nuestra mente en este instante. Pensemos, ¿cuál sería esa situación, ese proyecto, de cualquier índole, ¿verdad? Ojo, no estamos hablando solo de trabajo. Recordemos que el tiempo se distribuye en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es ese proyecto, esa situación que nos está ocupando nuestra mente en este instante? Si ya lo tenemos, entonces quizás no es un proyecto, quizás es un problema que tenemos que resolver y no hemos logrado. Y eso ocupa nuestra mente. Ahora, como segundo paso, ya que tenemos el problema o el proyecto o la situación que ocupa nuestra mente, describamos en una sola oración cuál es el resultado satisfactorio que tú, que estás mirando esta conversación, pretendes darle a esa situación o a ese problema. En una oración, trata de definir cuál es el resultado satisfactorio que quiere darle a la situación o problema. ¿Ya lo tienes? Si ya lo tienes, el tercer paso es escribir la acción física inmediata necesaria para hacer avanzar la situación. ¿Cuál sería? Si yo ya tengo definido en una oración cuál es el resultado satisfactorio que espero de aquello que ocupa mi mente, entonces ahora pienso en cuál es la acción física inmediata necesaria para hacer avanzar esa situación. El llamado a la acción, como, exactamente. Exacto, o sea, la más inmediata, no la de largo plazo, la más inmediata que yo debo dar para avanzar en la solución de ese problema y llegar al resultado satisfactorio que dijimos en el paso 2. ¿Logramos hacer el ejercicio? Si logramos hacer ese ejercicio, ahora podemos reflexionar en algo.
esos minutos de reflexión que tuvimos hace un momento, en el cual encontramos lo que ocupa nuestra mente, una cosa, la que más ocupa nuestra mente. Luego definimos el resultado satisfactorio con el cual nosotros diríamos he solucionado esa situación o ese problema. Y luego escribimos la acción física inmediata que deberíamos dar para comenzar a resolverlo. Entonces, eso, si ustedes sintieron algo positivo durante ese ejercicio, aunque no les dimos demasiado tiempo, ¿verdad? Porque estamos conversando, la idea es que lo practiquen en casa. Sí, esto es ya rompiendo con la procrastinación, ¿verdad? O sea, deje de pensarlo, hágalo. Es correcto. Entonces, si sucede, cuando hagamos ese ejercicio, cuando ya lo hagamos a conciencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando hagamos ese ejercicio son 3 pasos. Entonces, ¿qué sentimos positivo durante el ejercicio? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha originado ese cambio? Entonces, ahí está la clave de organizarnos con eficacia. Y la clave se resume en una frase. Piensa como una persona de acción. Actúa como una persona pensadora. Entonces, no sé si notaron la clave. Pensar y actuar. A ver, de nada nos sirve vivir pensar y pensar y pensar y angustiados si eso no nos lleva a actuar. Sí, claro, bastante nos han dicho siempre que nuestros pensamientos definen nuestras acciones, ¿verdad? Pero dejemos de estar pensando lo que nos gustaría hacer, sino que vayamos a lo inmediato. Y este es un ejercicio, me parece que es sumamente útil y práctico para que desglosemos, ¿verdad? Esos objetivos mensuales, después los semanales, después los diarios, qué voy a hacer conmigo, qué voy a hacer con mi familia, qué voy a hacer a nivel laboral. Bueno, y es un trabajo que cuando lo hagamos por primera vez tal vez nos va a llevar un tiempo, un ratito, Sí. Pero ya después estamos encaminados en el mismo proceso, en que ya lo vamos a hacer de manera más disciplinada, ya hasta podremos encontrar un machote para hacerlo y un esquema, pero que sea una parte de la forma en que nos vamos a organizar, ¿verdad? Con objetivos muy claros. Y me encanta esto, ¿verdad? Porque muchas veces nos enseñaron a redactar los objetivos muy académicos. No, palabras claves, ¿verdad? Con las que yo quiero ver ese resultado positivo. E inmediatamente se lo estoy enviando al cerebro. Estoy enviando órdenes. Correcto. Y fíjate que hay algo interesante. El estrés viene cuando yo estoy acariciando, por decir así, esos pensamientos. Solo pensamientos. Y no los veo aparecer. Exacto. Entonces la idea es, está bien pensar. Tenemos esa facultad como seres humanos y debemos usarla bien. Está bien pensar, pero pensar solo por pensar para preocuparnos no está bien. Está bien pensar para luego actuar. Entonces, todo pensamiento debe ser seguido por una acción. Eso es lo importante. Si no, nos vamos a estancar en ese ciclo de pensar, pensar, pensar y no hacer nada. Y entonces, al final del día, vamos a encontrarnos con que tenemos pocas cosas de las metas que nos hemos propuesto realizadas. Entonces, si tenemos algo en nuestra mente... Y más frustración porque no lo hice. Exacto. Y se me acumula para mañana. Exacto. Y sabes que el cerebro tiene un mecanismo. Está comprobado científicamente que si tú tienes algo pendiente de hacer, tu cerebro va a estar permanentemente recordándotelo. Es como un mecanismo automatizado. Entonces, si tú sabes que tenías un reporte que enviar hoy y no lo enviaste, tu cerebro hasta cierto grado te acosa y te recuerda a cada momento el reporte que no enviaste hoy. Y así funciona. Entonces, si tenemos algo en nuestra mente y no hemos hecho lo siguiente, ¿qué siguiente? En este momento les digo ¿qué? ¿Qué debemos hacer si tenemos algo en nuestra mente? Lo que decía el ejercicio, ¿verdad? Primero es clarificar exactamente cuál es el resultado que pretendemos. Sí. Debemos en nuestra mente decir inmediatamente cuál es el resultado que pretendemos. Después, decidir cuál es la siguiente acción física. Y
resulta algo que podemos tener la acción física ya definida, la acción inmediata, pero entre tanta distracción que tenemos, se olvida. Entonces, ¿qué debemos hacer adicional a eso? Colocar recordatorios del resultado y la acción requerida en un sistema en el que nosotros confiamos. Y ustedes dirán, ¿cuál es ese sistema? Ya vamos a ver cuáles son algunos ejemplos de sistemas. Cada uno de nosotros puede tener su sistema propio, el que le haga sentirse más cómodo. En esta metodología no hay ataduras, no es así debe hacer y así, y no hay flexibilidad, no. Aquí, con lo que yo me sienta cómoda. Con lo que yo me sienta cómodo, exactamente. Esto es similar a cuando yo quiero comenzar a hacer ejercicio y comienzo haciendo algo que no me gusta. ¿Cuánto tiempo voy a sostener eso? Poco tiempo. Entonces, lo ideal es hacerlo a nuestra forma, ¿verdad? Y que sea eficaz ese mecanismo. Entonces, si no hemos hecho esas 3 cosas que les dije, definir el resultado satisfactorio que pretendemos, cuál es la acción inmediata física y colocar recordatorios del resultado y de la acción que requerimos hacer. Si no hemos hecho nada de eso, entonces, ¿cuál es el resultado? Preocupación constante por todas las cosas que tenemos que hacer, la cual nos consume tiempo y energía. ¿Qué nos consume tiempo y energía? No las tareas, la preocupación constante de no haber hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que nos genera el estrés. Bueno, y eso también nos lleva a que podamos estar en una evaluación constante de las cosas que estamos haciendo. Si de camino, bueno, la pandemia nos demostró que si antes podíamos pensar en largos plazos, en medianos plazos, ya no, constantemente tenemos que estar revisando, tenemos que estar sacando nuevas alternativas, tenemos que estar pensando en hacer giros inmediatos a las estrategias que teníamos tal vez planificadas para principio de año. Entonces, esto también nos ayuda a estar revisando y evaluando por dónde vamos, qué estamos haciendo bien. Sí, y eso que tú dices es así, ¿verdad? Antes hacíamos planes a 5 años. Ah, sí. Pero en realidad... Y así nos enseñaron, ¿verdad? Que planes a largo plazo, a mediano plazo, no, ahora hacemos planes de aquí a fin de año. Y por ahí de julio tenemos que empezar a revisar qué ha salido bien y por dónde vamos. Y esto es por lo vertiginosamente que cambian las situaciones. Sí. No solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Ahora, hay muchas corrientes que hablan de administración del tiempo y que dan como la técnica necesaria para lograr hacerlo. Entonces podemos hablar de organizarnos, podemos hablar de priorizar, pero en realidad ¿es eso lo que hace falta? Pues no. Lo que tenemos que hacer es administrar la acción. Esa es la clave, administrar la acción. O sea, la cuestión de fondo estriba en cómo tomar las decisiones correctas acerca de lo que se debe hacer en un momento dado. Entonces, el verdadero trabajo nuestro para organizarnos eficientemente consiste en gestionar nuestras acciones, no en administrar nuestro tiempo o la información o en establecer prioridades. Y eso hay que dejarlo bien claro. Porque eso nos han llenado mucho de que es la priorización la clave, de que es la administración del tiempo o de la información disponible. No, esa no es la clave. La clave es administrar nuestras acciones, cómo tomar esas decisiones correctas en el momento dado. Por ejemplo, ¿respondo el correo electrónico en ese momento o no? ¿Atiendo la llamada que me acaba de entrar en el celular o no? ¿Hago lo que me han venido a decir de última hora que haga o no? Entonces, esa constante administración de nuestras propias acciones es la clave para poder organizarnos con eficacia. Esa es la clave, no priorizar, no administrar el tiempo. Entonces, es bien importante tener esta claridad. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a los 5 pasos que queremos darles hoy para gestionar su flujo de trabajo. Excelente, pero entonces priorizo a partir de que ya yo tengo un esquema general de lo que yo sé que tengo que hacer durante el día.
Y si me llegas vos con que, mira, esto es urgente, digo, obviamente si es urgente, hay que darle prioridad. Pero entonces, si me dicen, o la llamada telefónica o el correo que acaba de entrar, yo sí tengo que identificarlo de acuerdo a esos objetivos previos que hice. O están ahí dentro de esos 5 pasos que nos vas a enseñar. Está dentro de los 5 pasos, sí, porque Bueno, también no es aquella situación en la cual yo me vuelvo como en una burbuja, ¿verdad? En la cual llegan las distracciones y si bien algunas son realmente inútiles, o sea que no aportan nada a mi administración o a mi organización eficaz, entonces, pero pueden haber distracciones que sí son importantes, pensemos en una. Estamos haciendo home office y de repente tu esposo, tu hijo o alguien se accidenta en la casa. ¿Es o no es una distracción? Lo es, pero no puedo estar en una burbuja de decir, bueno, si se cayó hay que se quede. Yo no me puedo distraer, voy a seguir aquí en mi situación de trabajo. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas sobre qué hacer en cada momento, ¿verdad? Diferente es cuando yo estoy concentrada haciendo un trabajo y de repente entra un mensaje a WhatsApp, por ejemplo. ¿Leo o no leo el mensaje? Entonces ahí viene una toma de decisiones. ¿Qué mensaje voy a leer para interrumpir esto tan importante que estoy haciendo? ¿Qué mensajes no? ¿Sí? Entonces estos 5 pasos nos muestran cómo deberíamos hacerlo, pero la esencia, como repito, es administrar la acción, las acciones. Entonces el primer paso es capturar, ¿verdad? El primer paso es ese, capturar. ¿Qué debemos capturar? Bueno, debemos capturar como que si se tratase de una bandeja de entrada, ¿verdad? Como la bandeja de entrada del correo electrónico o la bandeja de entrada como cuando la correspondencia física llegaba antes a las oficinas y tenían una bandejita en donde colocar esa correspondencia que llegaba, que entraba, ¿verdad? ¿Cómo capturamos? Ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo capturamos? Voy a mencionarles los 5 pasos, pero luego los vamos a ir desarrollando. El primero es capturar. El segundo paso es clarificar. El tercer paso es organizar. El cuarto es reflexionar. Y el último paso es actuar. Entonces, si se fijan en esta metodología, la acción está ahí presente, en todo momento, ¿verdad? No es una metodología que nos lleva a pensar demasiado sin hacer nada, sino pienso para actuar. Entonces, si pensamos como en un flujo de esos 5 pasos, ¿cómo capturo? ¿Cuál es mi bandeja de entrada? ¿Verdad? Entonces, poniendo la analogía de un correo electrónico, llega el correo a la bandeja de entrada. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es qué es lo que ha entrado. Y lo siguiente que debo determinar es, ¿requiere acción? Y ahí yo ya estoy clarificando. ¿Requiere acción o no? Requiere acción. ¿Sí? Y ahí tenemos una decisión. ¿Requiere acción? Sí. Entonces, si requiere acción, ¿cuál es la siguiente acción que requiere? Pero si es el caso que no requiere acción, entonces hay algunos caminos que debemos tomar con esa situación que se presenta, esa información que llega o esa interrupción, si le queremos llamar así, para podemos clarificar. Ya dijimos que no requiere acción. Entonces, si no requiere acción, puede estar en 3 categorías. La primera es basura. No me sirve para nada. La descarto. La siguiente es, bueno, no requiere acción en este momento, pero quizás algún día la requiera. Tal vez lo requiera. Entonces, lo archivo o guardo la información necesaria sobre esa situación para darle un seguimiento después, para poder revisarlo, porque no requiere una acción inmediata. Entonces, así clarifico. ¿Requiere acción? Sí. ¿Requiere acción? No. Si es no, tengo 3 opciones. Basura,
lo puedo ver después, lo archivo, o lo puedo tener como referencia para cuando sea necesario. Voy a poner un ejemplo de esto. Me llega una información sobre una casa de campo y yo tengo planeado con mi familia tener una casa de campo, pero no en este momento. Entonces puede ser que yo eso que entró me sirve, pero no en este momento y no requiere una acción inmediata de mi parte. Entonces lo guardo en un sistema de almacenamiento que puede ser físico o puede ser digital, dependiendo de qué tipo sea lo que llegó. Y lo guardo para verlo después o analizarlo con mi familia, ¿sí? Pero volvamos al flujo de los pasos. Si requiere acción, ¿cuál es la acción que requiere? Ahora, cuando ya vemos cuál es la acción que requiere, entonces nos hacemos esta pregunta, y esta pregunta es clave. Y eso determina muchas cosas de las que tú estabas planteando antes, y es, ¿me llevará menos de 2 minutos esa acción? Esa es la clave. ¿Me lleva menos de 2 minutos esa acción? Si me lleva menos de 2 minutos, lo hago de inmediato. Ok. Lo hago de inmediato. Como por ejemplo, responder un correo electrónico. Me lleva 2 minutos. Dar esa respuesta a ese correo electrónico. Lo hago inmediatamente, 2 minutos. O contestar una llamada. O hacer alguna otra cosa. La pregunta clave es, ¿requiere acción? Sí. ¿Pero me lleva 2 minutos? Sí, hágalo inmediatamente. Si no me lleva 2 minutos, entonces tengo 2 opciones. ¿Cuáles son esas 2 opciones? Son delegarlo, o sea, alguien más lo puede hacer por mí, no necesariamente lo tengo que hacer yo, y eso aplica para todas las actividades, personales, familiares y laborales. Lo puedo delegar, entonces lo delego. Pero si no lo puedo delegar, entonces la situación es que si no me toma 2 minutos o menos, entonces lo difiero. Ahí está la clave, lo difiero, o sea, no lo hago en ese momento, ¿sí? Porque me toma más de 2 minutos y en más de 2 minutos me distrae demasiado tiempo para poder continuar con la meta que me he propuesto, que es terminar esa acción que estoy realizando. Entonces, ese es el flujo que debemos hacer en nuestra mente cuando llega algo que distrae lo que estamos realizando. Entonces, si son las acciones que requiere eso que llegó a nosotros en un determinado momento, si es algo que tiene que ver con planificar un proyecto o es algo que son los planes del proyecto. No sé si me explico. Es decir, esa siguiente acción puede no ser una sola acción, sino un conjunto de acciones. De investigar previamente para poder recopilar toda la información para dar respuesta, tal vez a ese correo. Esto me lleva a que ojalá de verdad todos pudiéramos trabajar con mediciones y que yo sepa exactamente cuánto me lleva diseñar una cotización de servicios, por ejemplo. ¿Cuánto me lleva? Bueno, ya sabemos, las reuniones, bueno, esa es otra cosa, de la utilización efectiva del tiempo. Cuando yo le digo a todas las personas, las reuniones van a ser de 1:30, o de 45 minutos, o de 1 hora. Lo mismo una llamada, de que aparte de saludarnos y demás, pero que vayamos a sujeto predicado, porque el tiempo suyo es tan valioso como el mío, ¿verdad? Ojalá de verdad todos pudiéramos decir, bueno, de 20 correos, y voy a abrir bandeja de entrada, no sé, cada 2 horas, cada 3 horas, y empezar a discernir, lo contesto ya, esto para mañana, bueno, y también lo que nos dicen en la etiqueta, de que todo tiene que estar contestado en 48 horas, ¿verdad? Y que si no tengo yo la información, pues por lo menos le voy a contestar, doña Karina, estoy trabajando en su información próximamente, pero por lo menos un residuo conforme, ¿verdad? De manera que yo sí entré a ver todo lo que tenemos en esa bandeja. Yo me imagino que nos ayudaría muchísimo a dilucidar
todo lo que tengo que hacer y ya yo más o menos saber cuánto tiempo voy a durar en cada una de esas acciones. En realidad no se trata de cronometrar cuánto voy a tardar en hacer algo, porque eso sería bastante imposible, ¿verdad? Lograrlo. Pero el punto aquí es tomar decisiones y actuar. Tomar Sí, decisiones sobre todo cuando y no actuar. son, no es un trabajo tan metódico el de nosotros, ¿verdad? Si estuviéramos en una línea de producción, ahí sí nos dicen, ¿verdad? Tiene que ser tanto en Claro. tanto tiempo. Sí, exactamente. Pero el punto es ese, ¿verdad? Que debemos de hacernos esa pregunta. Si requiere acción, sí o no. Y si la requiere, ¿cuál es para hacerla? ¿Verdad? Y de acuerdo a la acción que requiere, entonces poder clasificar si la puedo hacer en menos de 2 minutos. La hago inmediatamente. Si no la puedo hacer en menos de 2 minutos, la puedo delegar, la puedo diferir para otro momento y para ello yo me puedo ayudar con herramientas tecnológicas como los calendarios que tenemos en los teléfonos, el calendario asociado a los correos electrónicos, en donde yo me pongo ese sistema de recordatorios que sugería yo antes, ¿verdad? Que no solo es definir el resultado que quiero lograr y la acción inmediata física que debo realizar, sino también ponerme un sistema de recordatorios. En todos los teléfonos tenemos alarmas, tenemos un calendario, podemos hacer uso de eso, de manera que... Hasta los post-its. Exacto. No hay excusa. Exacto, entonces ese sistema cualquiera, por eso decía, esto no es una camisa de fuerzas, a alguien le funcionan los post-it en un lugar que frecuenta bastante, ya sea en la computadora, en la refrigeradora, a otro le funcionan los post-it, digamos, digitales en el escritorio de la computadora para verlo al sentarse a comenzar a trabajar, a otro le funcionan los recordatorios en el Google Calendar, a otro le funciona una alarma en el teléfono celular, pero el punto es establecer ese sistema de recordatorios que nos ayuden a poder ir realizando todas las cosas que tenemos que realizar de manera eficaz, ¿verdad? Y a poder saber decir a qué no debo atender en este momento y qué sí debo atender en este momento, ¿verdad? No importa de qué ámbito se trate. Así que esta metodología, como les decía, está basada en eso. Ese es el flujo. Los 5 pasos que les decía era capturar todas las entradas, todo lo que llega a nosotros, ¿verdad? Que requiere nuestra atención. ¿Qué es? ¿Requiere acción? Esa es la clarificación, cuando yo me pregunto si requiere acción o no, sí o no. Y luego organizar las acciones que debo hacer, las que son inmediatas en menos de 2 minutos y las que tardan más tiempo, las organizo ya sea para delegarlas, para diferirlas, o sea, hacerlas en otro momento, y eso me lleva a usar el sistema de recordatorios que les mencionaba. Entonces, el cuarto paso también nos lleva a reflexionar, es decir, esto que me ha llegado en este momento, ¿lo debo hacer ya o no? Y luego actuar, ¿verdad? Entonces, esta metodología es muy sencilla porque resume en 5 pasos una manera de organizarnos con eficacia. Y como dije antes, la clave está en administrar nuestras acciones. Y el tiempo se nos está agotando. Creo que aquí está ya, pero apenas para que empecemos a despedirnos de todos ustedes. No, no la tengo todavía. Voy a aprovechar rápidamente para leerles a ustedes que siempre me acompañan cada martes. Nidia León, bueno, qué dicha que pudiste ingresar. Karina, que aquí estoy aprovechando para leer los comentarios y sobre todo para que entremos ya en momento de conclusiones y de despedida porque lamentablemente el tiempo se fue.
Cintia Calderón, que es alguien que nos sigue cada martes y a quien le agradezco montones que lo haga, nos está diciendo que la capacidad de adaptación es vital, sí, a todo lo que hemos estado viviendo en estos momentos y que realmente podamos reflexionar muy bien todo lo que tenemos que hacer y en el tiempo correcto. Luego, Nidia León nos dice que qué buen ejercicio que ayuda a pensar en las acciones. Es un cambio completamente de no solamente escribir lo que tenemos que hacer, sino que inmediatamente cómo lo vamos a hacer. Cintia Calderón de nuevo nos dice, además de pensar, debemos ocuparnos de la situación, por supuesto. Nidia León de nuevo nos dice qué hacer si el jefe es quien llega como distractor y quiere que hagas algo ya, pero sabes que puede hacerse posterior y debes hacer algo que sí es importante. Bueno, ¿qué le podemos comentar a Nidia? Esa es una situación típica, ¿verdad? En la cual quizás nos sintamos de alguna manera presionados a hacerlo de inmediato. Pero recordemos que es importante tomar decisiones, porque al tomarla vamos a decidir qué acción es la siguiente. Entonces, ahí está la clave, ¿verdad? Si es algo que podemos hacer después, pues la decisión es decirle a nuestro jefe que lo vamos a hacer, pero en otro momento, cuando terminemos lo que estamos haciendo en este momento. Y podemos establecer ese compromiso, inclusive, ¿verdad? En qué momento lo vamos a hacer y luego anotarlo en nuestro calendario, porque ya es una acción posterior que nos hemos comprometido a hacer. Pero lo que debemos evitar es estar tratando de responder a todas las distracciones, porque eso nos roba el tiempo y la tranquilidad. Entonces, la regla de los 2 minutos es clave. Lo hago en 2 minutos o menos, hágalo ya. Pero si se tarda más tiempo, lo puedo diferir o lo puedo delegar. Y un poquito tal vez negociación con el jefe, ¿verdad? De decirle, correcto, jefe, estoy ocupada precisamente en esto y esto y esto, pues que usted me asignó o que estaba dispuesto para, dentro de la planificación, estaba para terminarlo hoy, dígame usted, si lo dejo o si me permite terminar y ahorita se lo hago llegar. Sí, pues, y ahí está un poco la decisión, ¿verdad? Porque también si el jefe está planteando algo que es de vital importancia, tampoco nos podemos poner tercos, ¿verdad? Y sí, entonces, sí, por supuesto. Y deberíamos también de ver en qué momento lo vamos a hacer. Como digo, hay varias opciones. Tomamos la decisión de hacerlo en menos de 2 minutos, lo hago. Si no, lo puedo delegar, que algún colega de trabajo pueda también ayudarme en hacerlo, o puedo postergarlo para una fecha X, y eso es importante, el establecer una fecha y el recordatorio consiguiente para poder hacerlo efectivamente, porque muchas veces decimos lo hago después, pero nunca se hace. Sí, no, es mala práctica. Y María Guillermina Jara también nos dice, el buen manejo del tiempo es un reto, con disciplina se logra. Bueno, con disciplina, y estos 5 pasos nos ayudan de verdad a que entonces todos los días, todos los meses, todas las semanas ya yo voy a tener esta misma métrica, esa misma metodología para que todo me salga bien, porque sí, la idea es que podamos llenar esa lista de propósitos, que importa la cantidad que haya, pero que tengamos la capacidad de poderlos hacer todos y de la mejor manera. Sí, y fíjate que la clave no es hacer el to-do list. No es esa la clave. La clave es seguir esos 5 pasos, porque podemos hacer una lista, pero en realidad no tenemos clarificada y organizada de acuerdo a lo que queremos lograr, ¿verdad? Ahora, eso es importante. ¿Cuál es el resultado que queremos lograr? Y luego vienen las acciones. Y muchas veces, ¿cuál es el 1.1, verdad? Que nos va a ayudar tal vez a organizarnos con el resto de cosas. Que sabiendo identificar por dónde tengo que empezar, tal vez me facilite en la consecución de las demás. Pues Karina, lamentablemente el tiempo fue muy poco para poderte recibir. Yo en lo personal me voy muy tranquila, muy satisfecha. Me das una herramienta maravillosa porque son varias las cosas las que quiero desarrollar este año.
muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad y qué bonito pretexto para volvernos a encontrar. Claro que sí, y con muchísimo gusto. Me encantaría en otra oportunidad estar contigo, hablar más acerca del tema. La verdad, 1 hora es poco tiempo para mostrar y desarrollar e interiorizar una metodología, pero ya les dejo la semillita para que sigan investigando la metodología de organizarse con eficacia. Llamando a la acción. Ese es el gran aprendizaje de esta noche. Y ser como el agua. Sí, totalmente, que me encantó, de verdad, la mente como el agua, no como la piedra. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado un martes más. Gracias, Karina. Gracias a Guapa Fashion Boutique y a Palladio por hacer realidad este programa. Y recuerden que si ya se decidieron a hacer su asesoría, su auditoría de imagen, no lo piensen mucho, comuníquense conmigo porque es una inversión para toda la vida. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Karina. Hasta luego.